Los Albizzi le estaban esperando. Habían tramado un complot para deshacerse de los advenedizos Medici. Cuando llegué al palacio, encontré a la mitad de mis compañeros ya en plena discusión. Pasado un rato, recibí la orden por la autoridad de la señoría de subir escaleras arriba. Cosimo corría ahora un grave peligro. Hasta el consigliere de la familia había sido torturado para obtener de él pruebas contra los Medici. Cosimo estaba a merced de sus enemigos. Fui conducido por el capitán de la guardia a la celda conocida como la barbería. Lo encarcelan en la sala del jurado más alta, en lo alto de la torre del Palacio de Gobierno. Él pensaba que le tirarían al vacío. Era su mayor temor, que le arrojasen por la ventana, porque ocurría mucho en aquella época. Y toda su familia temía no volverle a ver. Pero en una república, ni siquiera los Albizzi podían decidir el destino de un ciudadano de Florencia. Necesitaban el consentimiento del pueblo. Se convocó un referéndum para decidir el futuro de Cosimo. Los Albizzi contrataron soldados para guardar la piazza. Los amigos de Cosimo fueron literalmente excluidos. Cosimo fue acusado de traición contra la ciudad y su gente. Se sometió a votación. Cosimo de Medici fue declarado culpable. Ahora se enfrentaba a la ejecución. Pero Cosimo tenía amigos hasta en el campo enemigo. Desde su celda organizó una negociación secreta de su vida. El dinero compró su libertad. Posiblemente la razón de conservar la vida fuese que, como dice en sus memorias, pagó a sus carceleros un importante soborno por dejarle en libertad. Tenían poca voluntad. Podrían haber pedido 10.000 o más por mi seguridad. Cosimo había sobrevivido, pero él y su familia fueron desterrados, y Florencia quedó en manos de los Albizzi. Ningún amigo de Cosimo estaba a salvo. El propio Brunelleschi fue encarcelado, y el trabajo de la cúpula quedó abandonado. Pero la vida de Florencia sin Cosimo no sería fácil. El Banco Medici había financiado la mayor parte de la actividad comercial de la ciudad. La economía florentina no tardó en sufrir un parón. Los que apoyaban a Cosimo le suplicaron que volviese y retomase la ciudad a la fuerza, pero Cosimo recordó el consejo de su padre. Espera a que te llamen. Cosimo esperó. Sabía que sin dinero, los habitantes de Florencia se cansarían pronto de los Albizzi. Estaba en lo cierto. En un año, los Albizzi habían perdido el control de la ciudad y se pusieron en contra de la gente. Atacaron el Palacio de Gobierno.
Pero el capitán de la guardia de la ciudad, leal amigo de los Medici, les detuvo. Pero Cosimo tenía aún más amigos poderosos. Llegaron a Florencia representantes del Papa. Esta vez, los Albizzi habían ido demasiado lejos. El exilio de Cosimo llegaba a su fin. Al caer el sol, nos ofrecieron volver y partimos con muchos seguidores. La gente abarrotaba la piazza y en el palacio había muchos hombres armados como medida de seguridad. Cuando a Cosimo le ofrecieron el control de la ciudad de Florencia, aceptó modestamente. La venganza sobre los Albizzi fue selectiva, pero severa. Cosimo prefirió gestos claros y sencillos. Una cara marcada era distintivo de humillación pública. Una amenaza pública a todos los oponentes. Los Medici volvían a los negocios. Un amigo describió el nuevo poder de Cosimo. Las cuestiones políticas eran resueltas en su casa. El hombre que él elige ocupa un cargo. Él decide la paz y la guerra y controla las leyes. Solo le falta el nombre para ser el rey. El dinero volvió a inundar Florencia. Brunelleschi llevó de nuevo a sus obreros a la cúpula. Y el Banco Medici siguió creciendo. Fue básicamente con Cosimo cuando el banco se expandió partiendo de su sólida y potente base. El dinero se diversificó hacia el exterior. Se abrieron sucursales en Barcelona, en Brujas, en El Cairo. En nombre de la Iglesia, el Banco Medici recogía el dinero de todas las iglesias de Europa. Ninguna quedaba exenta. Y los agentes de Cosimo amenazaban con la excomunión a todo el que se retrasase en el pago. El propio Papa abrió una gran línea de crédito con los Medici, suficiente para comprar 10 palacios. El Banco Medici era ahora el negocio más provechoso de Europa. Pero la riqueza nunca había sido suficiente para Cosimo. Con su gusto por el arte y buen ojo para el talento, empezó a hacer encargos a los mejores artistas de su época. La estrategia que desarrolló Cosimo consistía en gastar el dinero de forma que se transformase en prestigio y poder. Cosimo de Medici se convirtió en el mecenas más solicitado de Florencia. Cosimo gastó 600.000 florines de oro en mecenazgo, lo que supone 6 veces los ingresos totales del Estado en un año. El mecenazgo es magnífico para la producción de arte, pero totalmente irracional desde un punto de vista económico. El mecenazgo es una estrategia política.
Esta, en mi opinión, es una de las claves para entender el Renacimiento. La fuerte competencia política expresada mediante el mecenazgo en una ciudad con semejante potencial artístico dio origen a un mercado de arte sin comparación en cualquier otro lugar de Italia en la época. ¿Por qué el artista necesita el mecenas? Es muy sencillo. En el Renacimiento no hay mercados de arte públicos como los que tenemos hoy. Uno no hacía arte, lo ponía en un escaparate y esperaba a que alguien lo comprase. Solo se hacía arte cuando alguien lo encargaba y pagaba por él más o menos por adelantado. Pero a veces, como descubrió Cosimo, el pago por sí solo no aseguraba resultados. Tuvo problemas en concreto con el monje díscolo y artista Filippo Lippi. Al Lippi le metieron en el monasterio porque era huérfano, no porque él quisiera ingresar. Y la verdad es que no se adaptaba a aquel estilo de vida. Siempre se estaba escapando y corriendo tras las mujeres. Si hay algo que Cosimo entendía, era que la gente trabajaba mejor cuando está contenta. Si en vez de gritarles, ser imperioso y exigente o hacerles cumplir hasta la última letra de un contrato, les tratas como seres humanos con otras necesidades y otra vida, casi seguro que obtengas un trabajo mejor y más fiable. A Cosimo no le importaba lo que cada uno hiciera en su tiempo libre, si aparecía a trabajar y cumplía con lo que le habían encargado. Cosimo toleraba a sus caprichosos artistas por su talento. Y sus talentos eran ampliamente reconocidos. En esa época es difícil ser artista porque estás sometido a mucha presión. El 70% de los artistas del Renacimiento de aquella época realizaban su actividad en Florencia. Aunque hay muchos mecenas y mucho dinero disponible, no todos los proyectos concedían el mismo tipo de dignidad y visibilidad al artista, que tiene que autopromocionarse y conseguir cierto nivel de credibilidad y de fama para poder recibir los encargos de los mejores proyectos. El hombre que trabajaba en el mejor proyecto de Florencia era Filippo Brunelleschi, y seguía rompiendo los límites de la convención y el entendimiento. Veía el mundo como ningún otro hombre lo había hecho. En 1434, Brunelleschi desveló una nueva técnica que cambió radicalmente el arte occidental. Inventó la perspectiva. Brunelleschi desarrolló la perspectiva lineal, que daba a sus dibujos una sensación de espacio tridimensional, mientras que el arte gótico es principalmente plano. Los objetos eran representados como formas sólidas, redondeadas y tridimensionales que imitaban la apariencia del mundo real. La perspectiva lo revoluciona todo, revoluciona el arte, pero después, por supuesto, también nuestra forma de verlo. Crea una forma moderna de mirar. Comienza en el siglo XV y prácticamente gracias a Cosimo comienza con Brunelleschi. Cosimo había ampliado su círculo de amigos radicales. Entre sus favoritos estaba un destacado escultor, Donatello. Cosimo sentía cierto cariño por Donatello. Eran muy buenos amigos. Le empleó en muchos proyectos, pero la relación era más cercana. Había una especie de lealtad personal. Pero el talento de Donatello tenía un precio: su carácter violento. Era famoso por destrozar sus creaciones antes de vendérselas a quien no las supiera apreciar.